Hola chicos, hoy estamos aquí para enseñarles sobre los ángulos internos y externos. Pero primero vamos a iniciar con los ángulos internos. Los ángulos internos son aquellos que se encuentran dentro de un polígono o de una figura. En este caso tenemos un ejemplo. En este ejemplo los ángulos internos son estos porque se encuentran dentro del triángulo. Y en este triángulo nos piden que encontremos la medida del ángulo C. ¿Por qué? Porque ya tenemos la medida del ángulo A, que es 40 grados, y la medida del ángulo B, que es 110 grados. Pero nos falta la medida del ángulo C. Es muy fácil encontrar la medida de un ángulo en un triángulo interno. ¿Por qué es fácil encontrar la medida de un ángulo interno? Porque hay una propiedad que dice que la suma de los ángulos internos siempre va a ser igual a 180 grados. Y nos vamos a basar en esa propiedad para encontrar la medida del ángulo C. Y decimos que A más B más C es igual a 180. O el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180. Entonces ahora vamos a sustituir la letra por su valor. ¿Cuánto mide el ángulo A? 40. Más, ¿cuánto mide el ángulo B? 110 grados. Más el ángulo C, que es a quien estamos buscando, todo eso va a ser igual a 180 grados. Ahora bien, aquí tengo una suma y digo 40 grados más 110 grados, 150 grados, más C es igual a 180 grados. Ahora bien, ya en este punto tengo que despejar el ángulo C para encontrar su valor. ¿Qué es despejar? Pues dejar la letra sola. Para dejarla C sola tengo que pasar ese 150 para el otro lado con el signo contrario. O sea, si está sumando, pasaría restando. Y diríamos así. El ángulo C va a ser igual a 180 grados menos, como pasa para el otro lado, 150 grados. El ángulo C va a ser igual a 180 menos 150, sería 30 grados. Y esa sería la medida del ángulo C. Quitaríamos esto que está aquí y pondríamos 30 grados. En este ejemplo nos piden que encontremos la medida del ángulo C. Pero también vemos que el ángulo A no tiene ninguna medida. Pues es muy fácil. Cuando tengamos un triángulo rectángulo, siempre el ángulo recto va a medir 90 grados. O sea, que ese ángulo es igual a 90 grados. Y así de fácil se encuentra ese ángulo, o la medida de ese ángulo. Entonces nos faltaría encontrar la medida del ángulo C. Y aplicamos lo que hemos hecho en el ejercicio anterior. La medida del ángulo A más el ángulo B más el ángulo C van a ser igual a 180 grados. Bien, ahora vamos a sustituir la letra por su valor. La medida del ángulo A es 90 grados más el ángulo B 35 grados más C es a quien estoy buscando. Todo eso va a ser igual a 180 grados. Entonces aquí tengo una suma y digo 90 más 35, 125 grados más el ángulo C es igual a 180 grados. Entonces debo dejar el ángulo C solo. ¿Por qué? Porque la medida de ese ángulo es la que estoy buscando. Lo voy a despejar y decimos que C va a ser igual a 180 grados. Este que está de este lado pasa para el otro lado de la igualdad con el signo contrario, 125 grados.
la medida del ángulo C va a ser igual a 180 menos 125, 55. 55 grados. Y el ángulo C mediría 55 grados. Y así de fácil se encuentra un ángulo interno en un triángulo. Aquí tenemos los ángulos externos. Un ángulo externo es aquel que se encuentra afuera de, en este caso, el triángulo o del polígono. Por ejemplo, aquí vemos que el triángulo debe terminar aquí, pero si prolongamos la línea, aquí afuera se nos forma entonces lo que es un ángulo externo. Si prolongamos esa línea hacia abajo, se nos formaría también un ángulo externo, o si prolongamos esta o esta, también se nos formaría. Con la prolongación de una línea, entonces se nos formaría lo que es un ángulo externo. Para encontrar la medida de los ángulos externos es muy fácil. Debemos saber que dos ángulos suplementarios sabemos que su suma siempre es igual a 180 grados. Entonces, estos dos ángulos que están acá, como están sobre una línea recta, decimos que son suplementarios. O sea que el ángulo C más el ángulo E van a ser igual a 180 grados. Partiendo de ahí podemos encontrar la medida del ángulo E. Vamos a hacerlo. Y decimos que el ángulo C, que es este que está aquí adentro, más el ángulo E, que es el exterior, siempre deben ser igual a 180 grados. Ahora bien, voy a sustituir la letra por su valor. Y el ángulo C mide 50 grados. Más el ángulo E, todavía no sé. Y todo eso va a ser igual a 180 grados. Entonces, voy a pasar este 50 grados para el otro lado con el signo contrario para dejarla a mí sola. 180 grados. Este 50 que está positivo pasa restando. Y decimos que mi ángulo es igual a 180 menos 50, pues va a ser igual a 130 grados. Aquí tenemos otro ejemplo y me piden que encuentre la medida del ángulo C, que está acá. Ojo con esto, hay que tener cuidado también que la medida de este ángulo exterior va también a ser igual a la suma de la medida de los ángulos que se encuentran lejanos a este. O sea, no a este ángulo, sino los que se encuentran lejanos. O sea, estos dos. Bien, vuelvo y repito. La suma, la medida del ángulo exterior C va a ser igual también, en este caso, a la suma de los ángulos que se encuentran lejanos o lejos del ángulo exterior. No el que le queda al lado, con el que forma el suplemento, no, sino a los dos ángulos que quedan lejos del ángulo exterior. Bien, me piden que encuentre la medida del ángulo C. Muy fácil, pero ojo con esto, no tengo el ángulo o la medida del ángulo para formar el suplemento. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues recuerden anteriormente que en los ángulos interiores decíamos que la suma de los tres ángulos internos iba a ser igual a 180. Si ya tengo la medida de este ángulo y este ángulo, pues con la medida de este completo los 180. Bien, digo 120 más 40, 160. ¿Cuánto me faltan para llegar a 180? Pues 20. Entonces la medida de este ángulo es lo que faltaría para llegar a 180, que es 20 grados. ¿Ven qué sencillo? Sumo estos dos. ¿Y cuánto me faltan para llegar a 180? Eso es lo que vale este ángulo. Ahora sí puedo encontrar la medida de este ángulo. Y decimos que la medida del ángulo C más la medida del ángulo D deben de ser igual a 180. C más D es igual a 180 grados.
C no sé cuánto vale, más D vale 20 grados. Y todo eso es igual a 180 grados. Decimos que C, o el ángulo C, va a ser igual porque ese 20 lo voy a pasar para el otro lado restando. 180 grados menos, el signo contrario, 20 grados. Entonces, a medida el ángulo C va a ser igual a 180 menos 20, 160 grados. O sea que el ángulo C va a medir 160 grados. Y así de sencillo hemos encontrado lo que es un ángulo interior y un ángulo exterior. Muchas gracias. Recuerden, chicos, practiquen y practiquen para que sean los mejores de su clase.